Saludos cordiales, un abrazo fuerte a la distancia. Soy Carlos Manuel Orellana de Iglesia Cristiana Verbo Sur. Es para mí una gran bendición una vez más dirigirme a ustedes por medio de este canal. Deseo que salga usted o al final de este mensaje usted aprenda a conocer o haya aprendido algo nuevo acerca del carácter y de la bondad, del amor de nuestro buen Dios. Es un gusto, estamos empezando el mes de junio y confiamos en que pronto estaremos una vez más reunidos como familia en nuestra iglesia local. Este día yo quiero hablarle de un tema muy, en lo particular a mí me ha hecho reflexionar, y conforme yo estaba preparando el material me he dado cuenta que es conveniente que lo estudiemos juntos. Así que le animo a que tenga su lapicero, su cuaderno de notas, su marcador resaltador y por supuesto preferiblemente una Biblia de tinta y de papel, una Biblia impresa. Creo que le va a ser más práctico. Antes de empezar yo quisiera pedirle que me acompañe, vamos a orar, vamos a pedir la bendición del Señor para este tiempo. Bienvenido. Señor, te damos gracias por esta noche, te damos gracias, Señor, por este día en que nos permites reunirnos por medio de esta plataforma digital. Padre bueno, en el nombre de Jesús queremos suplicarte que abras nuestros oídos espirituales, abras nuestros ojos y podamos hacer conexión en los puntos. Y más que una enseñanza bíblica, más que datos, números o nombres, lugares, queremos ver tu corazón, queremos ver tu plan, queremos ver la intención que tú tienes para con nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por tu palabra, y te pido por cada familia de nuestra iglesia local, pero aquellas personas que nos ven más allá de las fronteras de Guatemala, queremos pedir que bendigas a cada familia, cada trabajo, cada empleo, cada persona, Señor. Y si hay alguien que no me conoce personalmente, que esté viendo este video, Señor, que no sea yo lo más importante, sino que seas tú y tu mensaje. Bendecimos tu nombre, Señor. Pedimos una bendición para Guatemala, para la ciudad de Guatemala y cada pueblo, aldea, caserío, cada villa que hay en este país, a lo largo y a lo ancho, norte a sur, este a oeste. Señor, guía a las autoridades del gobierno, a las autoridades de salubridad. Por favor, Señor, a los médicos y enfermeras que están en los hospitales. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Este día vamos a tocar un tema que yo normalmente no toco mucho, este tipo de temática, este enfoque. Y voy a tratar de ir un poco despacio para que usted me siga. Vamos a visitar varios pasajes del Antiguo Testamento y voy a pedirle su atención. Vamos a empezar nuestro viaje el día de hoy en el libro de Éxodo, capítulo 25. Por favor, acompáñenme al libro de Éxodo, capítulo 25, en el Antiguo Testamento. Allí nosotros encontramos instrucciones que Dios le dio a Moisés para la construcción y la elaboración de varios artefactos, la construcción en estos versículos, ¿verdad?, del tabernáculo, y en el capítulo 25 habla acerca de las ofrendas, habla acerca del arca del pacto o el arca del testimonio y una mesa para los panes de la proposición. En el capítulo 26 habla del tabernáculo, también se habla del candelero de oro, etcétera, etcétera. Entonces, es una lectura que si usted no la ha hecho, yo le animo a que se tome el tiempo de leerlo. Es muy interesante y muy revelador los detalles que se nos hablan ahí. Nosotros hoy vamos a leer específicamente Éxodo 25 del 10 al 22 y nos vamos a limitar a hablar acerca de ese artefacto, de ese mueble, de ese cofre que se conoce como el arca de Dios, el arca del pacto, el arca del testimonio. Era una caja hecha de madera de acacia,
con 2 barras, más o menos de 4 metros de largo cada barra, y esas barras y esa caja estaban forradas de oro puro, de láminas de oro puro. Y en la parte superior de esa caja, de esa arca, estaba una tapadera de oro sólido. Sobre esa tapadera habían las figuras de 2 querubines. Mucho se habla de esto y son esas figuras o son esos personajes, esos seres fantásticos para nosotros. Nosotros no hemos visto algún querubín, pero dependiendo la interpretación de diferentes artistas a lo largo de la historia, hay quienes ponen a estos querubines como con la forma de un ser humano con 2 alas que se cubren y están están viendo hacia abajo esos 2 personajes. Hay quienes dibujan a esos querubines como toros alados, como en la antigua Babilonia, es decir, un ser de 4 patas, semejante a un león, con 2 alas y un rostro humano. No vamos a invertir tiempo en discutir cómo son realmente los querubines. Yo creo que hasta que estemos en el cielo podremos claramente saber cómo es uno de estos seres extraordinarios. Entonces vamos a empezar a leer. Dice: harás también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio. Y cuando habla de un codo, de acuerdo a los expertos bíblicos, es la distancia que hay del codo a la punta del dedo. Entonces, más o menos es una distancia de unas 18 pulgadas, unos 72 centímetros. Y lo cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Es como una corona, un adorno en la parte superior de ese cofre, de esa arca. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos de un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Obviamente esos anillos servían para que se pasaran, se atravesaran las dos barras de madera de acacia, también forradas de lámina de oro, y esas se iban a quedar permanentemente ahí. Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Esas varas tenían como propósito que los levitas, los sacerdotes que se encargaban de movilizar esta arca, pudieran de ahí tomarla, cargarla, sin necesidad de tocar el arca en sí, el cajón. Sí, y yo quiero ir enfatizando eso. El arca tenía un contenido muy especial, pero de eso vamos a hablar en un momento. Y meterán las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Ese testimonio que se refiere son las 2 tablas de la ley. Esas iban dentro, era parte de los contenidos de los objetos que se guardaban en esa arca. Y harás un propiciatorio de oro fino. Y yo quiero pedirle, por favor, que aquí ya usted subraye en su Biblia la palabra propiciatorio. Estamos leyendo de la versión Reina Valera 60 y prácticamente todas las traducciones en idioma español hablan de la palabra propiciatorio. Es una palabra correcta, es una palabra técnica, si usted gusta. Y básicamente significa, es la tapadera del arca, a eso se refiere. El propiciatorio es entonces la cubierta donde iban las 2 imágenes, las 2 figuras de los querubines. Se ha dicho de paso, esos querubines representaban a ángeles o seres celestiales que protegían el arca del pacto. Y por eso es que se llama arca del pacto, porque dentro de esa arca estaba el testimonio. El testimonio eran las 2 tablas de la ley, los 10 mandamientos. Es decir, era como el contrato que iba a regir la relación entre el pueblo de Israel y Dios. Por eso es que el arca del pacto, muy interesante cuando ya entendemos por qué es que se le llamaba el arca del pacto y no necesariamente o solamente el arca de Dios. Claro que era el arca de Dios, es un nombre correcto, pero se llama arca del testimonio o arca del pacto porque contenía
las tablas de la ley, ese pacto de Dios con el pueblo de Israel a través de Moisés. Y harás un propiciatorio de oro fino cuya longitud será 2 codos y medio, la misma longitud del cajón, y su anchura codo y medio, el mismo ancho del cofre. O sea, iba a ser una tapadera, pudiéramos decir, hermética, tenía que coincidir perfectamente. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Y si nosotros pudiéramos imaginarnos, disculpe que no tengo, yo al preparar este material me di cuenta que va a ser necesario, voy a tratar de conseguir un modelo del arca del pacto de Dios, porque es muy interesante lo que hay que enseñar acerca de esto. Pero si usted se imagina por un momento, yo tengo, pues era una cosa así tal vez, ¿verdad? Más o menos de este tamaño. Y entonces en los 2 extremos del arca, como es algo rectangular, sobre esto habían 2 figuras de estos seres querubines, ¿sí? A los lados, viéndose uno al otro con la cabeza agachada, viendo hacia el propiciatorio. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín de un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines con sus 2 extremos. Es decir, el artista, el escultor, el carpintero, no sé, el constructor del arca, las personas que elaboraron este mueble, debieron de ser muy hábiles, porque aquí las instrucciones de Dios es de que esas figuras de querubines martilladas no podían ser, digamos, no sé todas las técnicas de modelado, pero debían ser una sola pieza con el propiciatorio, con esa tapadera del arca. Tenía que ser una sola pieza, no iba a ir atornillado, no podía soldarse, no podían ir sobrepuestas. La tapadera tenía que ser una sola pieza con el propiciatorio. Y los querubines, versículo 20, y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno frente al otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Les recuerdo, ese testimonio eran las 2 tablas de la ley donde estaban los 10 mandamientos. A eso se refiere con el testimonio. Ahora, versículo 22 dice, y de allí, de ese lugar, del propiciatorio, es decir, en ese lugar donde estaban los 2 querubines y el propiciatorio, tenemos que recordar que la tapadera del arca, mire lo que dice el Señor, y de allí, de ese lugarcito, de ese espacio sobre la tapadera y entre el espacio de las alas de los querubines, de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Entonces, si usted gusta, nosotros vamos a tratar de poner en este video la imagen de un arca que pues descargué del internet, pero usted puede ver en su Biblia, y sobre todo si tiene una Biblia de estudio, usted fácilmente va a encontrar en esto, o al final de su Biblia, va a encontrar de lo que estamos hablando, para poder visualizarlo un poco mejor. Pero yo quisiera, aquí ya usted vio que estamos hablando de algo muy particular, y que yo recuerdo muy pocas veces se ha mencionado, de que sobre el propiciatorio y prácticamente sobre la figura de estos querubines, Dios le iba a hablar a Moisés. O sea, de todo el mobiliario que iba a haber en el tabernáculo, y que luego, cuando se construyó el templo de Salomón, todos esos muebles se llevaron al lugar santo y al lugar santísimo. El mueble más importante del templo era precisamente el arca del pacto. Y de este mueble, de esta arca,
yo particularmente quiero llamarle la atención hacia el propiciatorio. Es el lugar de donde iba Dios a verbalizar su voz, o iba a pronunciar su voz. Espero que esté claro. Ahora, desde que yo tengo memoria, yo he escuchado esa palabra propiciatorio y yo nunca me había tomado el tiempo o la curiosidad no me había picado para averiguar un poco más acerca de este propiciatorio. Y lo busqué en el diccionario y efectivamente se refiere a la tapadera. Es una palabra mucho más elegante, mucho más correcta, refiriéndose a la tapadera de esa arca. Es el propiciatorio. Gracias a mi papá en la carne y en la sangre, mi papá me insistió de que yo aprendiera inglés cuando yo era adolescente. Un poco a regañadientes lo hice y creo que si usted me conoce, usted ya habrá escuchado esa historia, le hice caso, un poco a regañadientes, refunfuñando, pero le agradezco a mi papá su insistencia para que yo aprendiera inglés. Aprender inglés me ha permitido, me ha abierto las puertas de par en par a otro mundo, a otra cultura y por supuesto a mucho más conocimiento. Sin menospreciar el idioma español, yo quiero agradecer a mi papá por ese regalo. Realmente ha sido un regalo y una gran herramienta para mi aprendizaje. ¿Por qué le digo yo esto? Fíjese que cuando nosotros leemos la Biblia en inglés, encontramos de que no hay la palabra que correspondería a propiciatorio, ¿sí? La palabra que está aquí en la Reina Valera y que está en todas las Biblias en español, se refiere a ellos en inglés, en la Biblia en inglés hablan del mercy seat, es decir, el sillón o la silla de misericordia o el trono de misericordia. También platicaba con alguien que sabe leer alemán y él me confirmaba que también en el idioma alemán no se habla de una palabra técnica como propiciatorio, sino se habla del trono de misericordia, de la silla de misericordia. Y en eso quiero el día de hoy hacer la reflexión, la enseñanza del día de hoy. Cuando yo recapacité en ese sinónimo, es decir, de que propiciatorio es una silla de misericordia, yo empecé a averiguar por qué se le llamaba silla o un trono de misericordia al propiciatorio, es decir, repito una vez más, a esa tapadera con las imágenes de los querubines sobre ella. Mire, nosotros sabemos que Dios es un rey. Y así como un rey debe de tener corona, debe de tener un trono, debe tener un cetro, esa vara que representa su autoridad. Y cuando empecé a averiguar y investigar un poco más acerca de este trono de misericordia, entre paréntesis, propiciatorio, encontré cosas muy interesantes que quiero compartir con usted. Si usted es tan amable, y yo ya espero haberlo inquietado con esto, porque tiene muchas implicaciones. Como quisiera adelantarme, tengo aquí en mi cabeza todo lo que quiero compartir, pero vamos despacio. Vámonos al segundo libro de Reyes, capítulo 19. Segundo de Reyes, capítulo 19, versículo 15. Segundo capítulo del libro de Reyes, versículo 15. Aquí, ¿qué nos dice? Está hablando Isaías, Segunda de Reyes 19, 15, sí. Y dice, y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo, Jehová, Dios de Israel. Y cuando habla de ese Dios, acuérdese de Elohim, ¿sí? Es muy importante eso. Yahweh Elohim. Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines. Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra.
Mire este detalle en medio de toda la historia que está narrando aquí el libro de Segundo de Reyes. Habla de que Jehová Elohim, Yahweh Elohim, habita entre los querubines. Y eso no solo es en el trono del cielo de Dios, donde Él habita literalmente rodeado de seres celestiales, sino, de acuerdo a los estudiosos bíblicos, esta escritura se refiere al propiciatorio, a ese sillón, a ese trono de misericordia. ¿Sí? Dios habitaba en ese lugar. Allí estaba la presencia de Dios misma. ¿Por qué? Porque en Éxodo 25, 22, lo que leíamos anteriormente, dice: y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Dios le hablaba a Moisés desde ese lugar. No sé cómo explicarlo. No hablaba desde el candelabro, no hablaba sobre la mesa de los panes, no hablaba de dentro del arca del pacto, sino en ese espacio sobre el propiciatorio, debajo de las alas de los querubines. De ahí salía la voz de Dios. Mire qué interesante esto. Ahora, vámonos por favor a Salmos capítulo 99. Vamos a ir a Salmos 99, es un salmo corto, lo vamos a leer todo. Y con esto ya en mente, con lo que le estoy hablando del propiciatorio, el arca, el lugar santísimo, la presencia de Dios, los querubines, vamos a leer esto. Dice en Salmo 99, 1, Jehová reina. Acuérdese que Dios es un rey. Temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Y aquí volvemos, sí, en el trono, en el cielo, seguramente Dios está sentado en su trono, rodeado de querubines, pero aquí estamos hablando del propiciatorio, de la silla de misericordia, del trono de misericordia. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible. Él es santo. Y yo quiero hacer una pausa aquí. La razón por la cual Dios le había dicho a Moisés que tenían que construir todos esos muebles, todos esos artefactos del tabernáculo con oro, era porque el oro simboliza la santidad de Dios. Tenía que ser oro puro. Claro, el oro tiene, como metal, tiene varias propiedades. No se oxida, brilla, es el valor, por supuesto, pero uno de los puntos principales es que esos muebles eran una representación del trono celestial de Dios. Por eso es que se construían de oro puro. Y la gloria del rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Mire qué interesante. Un rey tiene que impartir juicio y justicia. Juicio y justicia. Él es el rey justo. Él es el rey santo. Pero como vamos a ver el día de hoy, Él es un rey de misericordia. Y en esa línea quiero el día de hoy que hablemos, que Él es un Dios misericordioso. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Mire cómo nos está diciendo aquí en el versículo 5. Postraos ante el estrado de sus pies. Los estudiosos bíblicos, hay un par de opiniones ahí. Hay quienes piensan que este propiciatorio, este trono, si Dios tuviera un cuerpo humano, Él podía sentarse sobre el trono, sobre esa tapadera del arca, es decir, sobre el propiciatorio, ¿sí? Pero en alguna escritura que vamos a encontrar por acá, vamos a ver que Él está por encima de los querubines. Entonces estos estudiosos bíblicos hablan más bien que ese propiciatorio, esa tapadera del arca del Señor, era más bien el estrado de sus pies, que su
Él está sentado en el trono celestial y que Él ponía sus pies sobre esta tapadera, sobre este propiciatorio. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Claro, Él es rey, Él es digno de nuestro respeto, Él es digno de nuestra adoración, debemos de postrarnos. Y cuando yo empecé a ver esto, yo empecé a conectar los puntos, y yo espero que usted esté conectando ya también los puntos en su mente y en su corazón. Versículo 6, Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban a Jehová y Él les respondía. Claro, porque en Éxodo capítulo 25 encontramos que Dios le dijo a Moisés que desde ahí, desde el propiciatorio, Él le iba a hablar acerca de los hijos de Israel. Allí Él iba a dar instrucciones. Y si nosotros, pues claro, Moisés y Aarón eran contemporáneos, eran hermanos. Ellos vieron eso, ellos escucharon la voz de Dios salir del propiciatorio. Pero también nos habla de Samuel, el profeta. Usted tiene que recordar aquella bella historia del niño Samuel en el tabernáculo con el sacerdote Elí, y que Dios llama a Samuel en la madrugada de noche. Muy probablemente la voz de Dios salía de ahí, del propiciatorio. Y entonces seguimos en el versículo 7, en columna de nube hablaba con ellos. Guardaban sus testimonios, ¿se recuerdan? Las 2 tablas de la ley que estaban dentro del arca. Guardaban en el arca sus testimonios y el estatuto que les había dado. Claramente esta escritura nos habla de las tablas de la ley. Jehová, Dios nuestro, tú les respondías desde el propiciatorio. Les fuiste un Dios perdonador. Mire qué interesante. Aquí hablan de un Dios perdonador, y claro, si es el trono, si es la silla de la misericordia, si Él es un rey misericordioso, por supuesto que Él es también un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte. Ese santo monte es Jerusalén, se ha dicho de paso, porque Jehová nuestro Dios es santo. Nuestro Dios es santo. Y usted recordará que hay una escritura que dice que sin santidad, sed santos, porque sin santidad nadie verá al Señor. El Señor anhela nuestra santidad. ¿Por qué? Porque Él es un Dios santo. Y como nosotros somos pecadores en nuestra naturaleza pecaminosa, en nuestro estado pecaminoso, no nos podemos acercar a ese Rey santo, a ese Rey glorioso. Necesitamos el perdón, necesitamos la gracia, necesitamos la misericordia de ese Dios santo. Ahora, por favor, ya que estamos en Salmos, vámonos a Salmo 132. Salmo 132, versículos 7 al 9. Salmo 132, versículos 7, 8 y 9. Dice: entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. ¿Se recuerda? Vamos a estar hablando de los dos, porque el propiciatorio podría ser el estrado de los pies de Dios o el asiento donde el Señor se sienta, ¿sí? Y en su trono de misericordia, en su silla de misericordia. Nos postraremos ante el estrado de sus pies. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Mire lo que nos dice aquí el salmista. Tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Los sacerdotes tenían que estar vestidos con unas vestiduras especiales que hablaban o reflejaban la gloria, la santidad, pero también el privilegio de servirle a un Dios poderoso como es el nuestro. Entremos juntos al tabernáculo, hermanos, entremos juntos y postrémonos juntos ante el estrado de sus pies. En esta época del coronavirus, en que pues nos han prohibido
por nuestro bien, por nuestra salud, reunirnos en nuestras iglesias locales, yo creo que corremos el peligro de aflojarnos, de aguadarnos espiritualmente. Una de las partes más importantes de la liturgia cristiana es precisamente el tiempo de alabanza y de adoración el día domingo. Nosotros juntos cantamos a ese Dios santo, a ese Dios perfecto, a ese Dios maravilloso. Lamentablemente, estoy casi seguro, la mayoría de nosotros en nuestras casas no estamos teniendo ese tiempo con nuestro Dios. Por comodidad, por pereza, por indiferencia o por falta de comprensión. La razón que sea, usted y yo necesitamos reconsiderar nuestros pasos. Yo anhelo que pronto podamos volvernos a reunir con mascarillas o sin mascarillas, en grupo pequeño, en grupo grande, como sea. Yo, junto con mis hermanos, necesitamos entrar a su presencia, celebrar su santidad, celebrar sus atributos, celebrar quién es Él. Entonces, Salmo 132, 7, 9 dice: entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Ese propiciatorio, esa silla de gracia, esa silla de misericordia. Entonces, ahora vamos a regresar a Salmo 45. Ahora, en este momento solo estamos en Salmos, pero quiero también mencionar algo. En hebreo, en el hebreo bíblico, esa palabra propiciatorio, es decir, la tapadera, precisamente significa eso. Es ha-kaporet, ese es el término en hebreo, ha-kaporet. Y básicamente es una tapadera, es una cubierta para esa caja, ¿verdad? No hay, en sí mismo no hay un significado oculto detrás de eso, pero quería mencionarlo porque me llama la atención que en varios idiomas, solo en español usamos la palabra correcta, digamos, tapadera. Sería interesante que se hiciera una traducción en español o se le pusiera un asterisco ahí, ¿verdad? O pusieran los editores de nuestras Biblias en español algo en paréntesis donde diga silla de la misericordia o trono de misericordia. Se lo dejo como una inquietud. Dice aquí, el Salmo 45 es un salmo mesiánico, es un salmo que describe al elegido, al ungido de Dios. De aquí nosotros vamos a leer los primeros 6 versículos, Salmo 45 del 1 al 6. Y conforme yo vaya leyendo, por favor preste atención, mire, hay algunas frases muy importantes de lo que estamos hablando: propiciatorio, trono de misericordia, el estrado de los pies, Dios de santidad, Dios de poder. Rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto. Estamos en el contexto de un trono, estamos en el contexto de un rey. Dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Versículo 2, y esto habla específicamente de Jesús, del Mesías. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. Y cuando yo leo esto me pongo a pensar cómo Juan, el apóstol Juan, describe a Jesús viniendo en las nubes como el Rey de Gloria. Le dejo la tarea. En el libro de Apocalipsis está esto y usted va a darse cuenta cómo coincide esto. Con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y justicia. Y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Versículo 6. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Y yo quiero hablar que es un trono de justicia. El trono de misericordia, ese mercy seat que se le habla, que se dice en inglés, ese propiciatorio. No es solo el trono santo de un Dios santo,
no solo es el trono de misericordia de un Dios misericordioso, pero es el trono justo o de justicia de un Dios justo. Mire todos esos atributos. Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios es un juez justo, es un juez misericordioso, es un juez compasivo. Pero ya que estamos hablando tanto de la misericordia, yo quiero decirle lo que los diccionarios bíblicos dicen que es la misericordia bíblica. No estoy estas definiciones o estas acepciones, estas palabras que voy a tomar, no las voy a tomar de un diccionario secular, lo estoy tomando de un diccionario bíblico para que nosotros entendamos lo que los hebreos y luego los primeros cristianos que hablaban griego entendían por misericordia, para que usted y yo estemos claros de lo que es la misericordia bíblica. En el Antiguo Testamento la palabra es chesed, y eso se traduce al español como clemencia, piedad, compasión, ternura, amor intenso, fidelidad, buena voluntad. Mire qué cosa tan linda. Eso es misericordia. Eso es lo que Dios entiende para nosotros como misericordia. Es decir, clemencia, piedad, compasión, ternura, amor intenso, fidelidad. Y mire, cuando encontré esto, me llamó más todavía la atención. Buena voluntad. Espero que esté pensando lo que yo estoy pensando. Vámonos por favor a Lucas capítulo 2 en el Nuevo Testamento. Deje una marca ahí en donde nos quedamos, pero vamos a Lucas capítulo 2. Usted se recordará, si usted estaba pensando lo que yo estaba pensando, usted se recordará lo que los ángeles, la multitud de ángeles cantó delante de los pastores en las afueras de Belén. Mire lo que dice aquí Lucas capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 8, 2:8 en adelante. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Era de noche, habían ovejas. Se ha dicho de paso, para que esto ocurra no puede ser noviembre, diciembre o enero. En la Tierra Santa, allá en Israel, esto ocurría en agosto o en septiembre, donde el clima no era tan frío. Y los animales, es decir, las ovejas y sus pastores podían pasar la noche a la intemperie. Pero eso es solo un dato adicional, un bono que le quiero compartir esta noche. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mire, cuando uno está delante de un Dios santo, de un Dios poderoso que ha creado los cielos y la tierra, creo que lo único que como seres humanos en esta dimensión, en esta vida humana, nos queda por hacer es tener temor. No se me ocurre otra cosa. O sea, no podemos imaginarnos cómo es un Dios santo y poderoso, temible y fuerte. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Mire, el ángel compartía con ellas buenas nuevas, buenas noticias. Estaba compartiendo con ellos el evangelio de que Dios había tenido un plan y su hijo unigénito estaba naciendo esa noche en Belén. El ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, en la ciudad del rey de Israel, un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con al ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Si nosotros podemos hacer esto, trasladar, podríamos leer con lo que yo acabo de leerles, que es misericordia en el Antiguo Testamento: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, misericordia para con los hombres. Mire qué cosa tan linda. A mí se me eriza la piel de pensar que Jesús se encarnó
para mostrar la misericordia del Padre para con nosotros pecadores, para con usted. Sí, para con usted. Quizás usted ha cometido grandes y terribles pecados. Quizás usted se da avergüenza de esos pecados. Yo tengo situaciones en mi pasado que me avergüenzan y no se las voy a contar. Dios las conoce, pero realmente yo creo que todos tenemos una lista de cosas terribles que quisiéramos que nadie se entere, nadie sepa, que se las lleve el Señor a lo más profundo del océano y que ahí se olvidan y se pierdan en el tiempo. Pero mire, Dios manda a su Hijo y los ángeles celebran esa misericordia. Los ángeles celebran la clemencia de Dios, celebran la piedad, la compasión, la ternura, el amor intenso. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, tal fue la cantidad de amor que tuvo Dios el Padre, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire qué hermoso, ¿sí? Fidelidad, nuestro Dios es fiel, nuestro Dios es misericordioso. Entonces, eso es misericordia en el Antiguo Testamento, la palabra hebrea chesed. En el Nuevo Testamento, en griego bíblico, la palabra es eleos. Y eso pues significa básicamente lo mismo: compasión, tierna misericordia, bondad, beneficencia. Y es una manifestación exterior de piedad. Mire qué cosa tan hermosa. Dios manifestó externamente, encarnó a su Hijo en un cuerpo humano para que habitara entre los hombres y para que tomara el lugar que nos correspondía a nosotros en la cruz del Calvario, para que usted y yo alcanzáramos misericordia. Es hermoso esto, es hermoso porque muchas veces nosotros nos quedamos con la teología o tenemos la percepción, como diría el escritor A.W. Tozer, tenemos la percepción de un Dios enojado, un Dios terrible, un Dios que está con un garrote, esperando a ver que desde un trono allá terrible, rodeado de relámpagos, truenos, rayos, seres celestiales, esperando a ver a qué hora nos equivocamos para darnos un garrotazo en la cabeza. Probablemente las tonterías que usted y yo hemos hecho en nuestras vidas merecerían un garrotazo. Nuestra conciencia estaría más tranquila si recibiéramos un garrotazo de parte de Dios. Pero Dios no es así. Dios está sentado en un trono de justicia. Sí, así es. Amén. Dios está sentado en un trono de santidad. Así es también. Es correcto. Pero mire, este día yo le vengo a recordar que Dios está sentado en un trono de misericordia, en el propiciatorio, y desde ahí Él nos quiere hablar, desde ahí Él quiere manifestar su buena voluntad para con los hombres. Es hermoso esto, es muy hermoso, y yo quiero, ¿por qué es importante esto? Mire, vamos por favor a la carta a los Hebreos. En el contexto esto, yo quiero también contextualizar. No se sabe con exactitud quién fue el que escribió la epístola a los Hebreos. No se sabe, hay quienes sospechan que es Pablo, pero ya cuando usted se familiariza un poco con la forma de escribir de Pablo, usted ve que no fue Pablo. El otro día, teniendo un poquito de curiosidad acerca de eso y buscando otro material, encontré por ahí una referencia que hay quienes piensan que el escritor de la epístola a los Hebreos fue Bernabé. Su nombre cristiano fue Bernabé. Él originalmente se llamaba José. Pero ¿por qué piensan esto estos estudiosos? Piensan eso porque José, Bernabé, es decir, hijo de consolación o hijo de consuelo, era levita. Él sabía o él pertenecía a esa tribu de Israel que tenía el privilegio de servir en el templo. Y ellos conocían la liturgia, ellos conocían los procedimientos, seguramente el Señor les reveló al escritor, porque cuando usted lee la carta a los Hebreos, usted se va a dar cuenta que hay cosas que habla del lugar santo, el lugar santísimo, de la presencia del Señor. Hay muchas coincidencias. Entonces, pudo haber sido Bernabé, pudo haber sido otro levita, pudo ser otro escritor.
También tenemos que recordar que Bernabé acompañaba a Pablo en varios de sus viajes, a saber cuántas veces Bernabé escuchó las enseñanzas de Pablo. Bernabé también enseñaba, eso tenemos que recordarlo, y yo pensaría que no está lejos de que Bernabé haya sido el escritor, pero eso no es lo más importante de este día. Entonces vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 14 en adelante. Hebreos 4:14 en adelante. Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, y yo quiero recordarle que solo el sumo sacerdote una vez al año podía entrar al lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, el arca del testimonio, que tenía el propiciatorio, es decir, la tapadera, el trono de la gracia. Una vez al año entraba y derramaba o salpicaba de sangre del sacrificio sobre el propiciatorio y sobre la parte delantera del arca del pacto. Hay quienes ven en eso una forma de cruz, porque hacía esto y después hacía esto el sacerdote, entonces se forma una cruz. Es algo también interesante que podemos considerar. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote, mire lo que dice, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Y si nosotros vemos lo que es misericordia, la misericordia es compasión. Aquel que se compadece de nosotros tiene compasión, tiene misericordia. Es muy importante esto. Se pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, al trono de la misericordia. Esto se lo estoy agregando yo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Mire, no vamos a buscar prosperidad, no vamos a buscar salud, no vamos a buscar dinero, no vamos a buscar santidad. No, lo que nosotros vamos a buscar cuando nos acercamos al trono, al propiciatorio, al trono de misericordia, es gracia. Es limpieza de nuestros pecados, es perdón de nuestros pecados, para hallar gracia y para el oportuno socorro. Mire qué cosa tan hermosa. Dios envió a su Hijo, y uno de los papeles, una de las funciones de ese Hijo, es decir, Jesucristo, es ser nuestro nuevo sumo sacerdote. Y Él entró al lugar santísimo. De hecho, usted recuerda que en el Evangelio se nos dice que en el momento en que Él murió en la cruz del Calvario, el velo en el templo fue rasgado de arriba a abajo y eso significa que ahora hay libre acceso a la presencia misma de Dios, al trono de misericordia. Le vuelvo a leer esto porque creo que es relevante. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Amigo, hermano que me mira, mire, si usted tiene pecados de los cuales se arrepiente en su pasado, tenemos un sumo sacerdote que lo comprende. Él no pecó, Él fue tentado. Aquí nos dice que Él fue tentado en todo a semejanza de usted y a semejanza de mí. Pero Él no pecó, Él no falló. Pero eso le permitió a Él experimentar lo que nosotros experimentamos cuando somos tentados y pues lamentablemente caemos. Él nos comprende y por eso nos invita a que nos acerquemos al trono de misericordia. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente, amigo, hermano, acérquese a Dios, acérquese con confianza, no le tenga temor porque Él pueda tener un garrote, un bate de béisbol, un cincho,
y está esperando para darle una bofetada. Tal vez su padre terrenal, su papá aquí en la tierra, tal vez lo trató así a usted, o su mamá, o un tío, el abuelo, no sé quién. Pero Dios no es así. La percepción que tenemos de Dios debe de cambiar, debe ser bíblica nuestra percepción del Señor. Y por favor, de acuerdo a estas enseñanzas, podemos y debemos acercarnos a Dios confiados de que Jesús pagó el precio de nuestra culpa y que Él es suficiente, más que suficiente, para que nosotros alcancemos gracia y misericordia. Así que en este día, sí, nuestro Dios está sentado en un trono santo. Nuestro Dios está sentado en un trono de rey, de reyes y señor de señores. Pero ¿sabe qué? Ese trono es un trono de misericordia, es un trono de compasión, es un trono de clemencia, es un trono de amor intenso, de ternura para con nosotros. Pero también es un trono de buena voluntad. Dios tiene de buena voluntad para usted y para mí. Yo lo invito en este día a acercarse y pedirle perdón a Jesús por todos sus pecados. Arrepiéntase. No es necesario que se lo diga a alguien. Usted puede hablar directamente con Dios y confesarle. Váyase a un lugar privado, enciérrese en su habitación y ábrale su corazón al Señor. Y dígale: Señor, yo te quiero pedir perdón por esto, por esto, por esto y por esto. Quiero que me limpies. Quiero aceptar el regalo gratuito de Jesús, de su sangre, que me limpia de todo pecado. Señor, haz mi vida de nuevo. Yo quiero que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida. Amigo, hermano, cerremos los ojos, cerremos en oración y muchas gracias por su atención. Que el Señor le bendiga a usted y a los suyos. Señor, en esta oportunidad queremos pedirte que perdones a aquel que debes de perdonar. Señor, que lo termines de persuadir y de convencer que solo tú eres la única solución para su problema. Padre, somos seres eternos, fuimos creados como seres eternos y solo en ti encontramos acceso a la eternidad. En el nombre de Jesús, perdona al pecador, restablécelo, restitúyelo, recíbelo como al hijo pródigo, Padre. Vístelo de nuevo, pon calzado en sus pies y trae de nuevo esa dignidad que el pecado le robó. En el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre. Amén y amén. Que el Señor le bendiga. Muchas gracias por su atención. Por favor, suscríbase o, como dicen, haga clic ahí en la campanita y nos vemos en la próxima. Bendiciones a usted.